Me dijeron que para sobrevivir en el espejo dorado debía ser invisible, pero hay hombres que te obligan a hacerte notar, aunque sea para destruirte. En el restaurante más elegante de Madrid, conocido por sus techos altos y su clientela de apellidos compuestos, había un hombre que hacía temblar a todos los meseros. Su nombre era Alejandro Villagrán, multimillonario, dueño de una corporación internacional y, según la opinión unánime de quienes lo atendían, un monstruo con traje de diseñador. Su carácter era tan famoso como su fortuna, y nadie, absolutamente nadie, quería tener la mala suerte de servirle en la mesa 7, su rincón favorito. Durante años, el personal había aprendido las reglas no escritas para sobrevivir a sus visitas. Regla número 1. Nunca hacer contacto visual directo. Regla número 2. Nunca hablar a menos que él preguntara primero. Y la regla de oro, la más importante, jamás contradecirlo. Quien lo hiciera, quedaba marcado para siempre. Cada martes, la escena se repetía como una función de teatro macabra. Mientras la élite madrileña disfrutaba de su cena bajo las luces doradas de los enormes candelabros, el verdadero espectáculo lo daba ese hombre sentado solo, mirando la ciudad a través de los ventanales. Yo llevaba apenas 2 semanas trabajando allí. Me llamo Valeria Duarte, tengo 24 años, y mis ojos, según dicen, transmiten una determinación que no siempre siento. Por dentro, cargaba con el peso de mantener a flote a mi familia. Mi madre estaba enferma, una dolencia crónica que se comía nuestros ahorros, y mi hermana menor, Irene, estudiaba en la universidad con la esperanza de un futuro mejor. Para mí, este empleo no era un capricho, era la única manera de sobrevivir, de mantener viva esa esperanza. Ya había pasado días aprendiendo de memoria la interminable carta de vinos, la posición exacta de cada cubierto en la mesa y los gestos sutiles de los clientes más exigentes. Pero nadie me había explicado cómo lidiar con el hombre de la mesa 7. El segundo martes de mi turno, la mala suerte se manifestó. Uno de los meseros veteranos, el encargado habitual de Villagrán, fingió una migraña repentina. El señor Herrera, nuestro gerente de piso, miró a su alrededor con una desesperación mal disimulada, sus ojos buscando una víctima. Me encontró limpiando copas en la barra, ajena al pánico silencioso. «Duarte, te toca», me dijo con una voz baja pero firme, como si me estuviera sentenciando. «¿Qué me toca, señor?», pregunté, sin entender. «Mesa 7, Villagrán». El nombre no me decía nada. Yo solo sonreí con una serenidad que, más tarde, comprendería que era pura ignorancia. «Muy bien. ¿Alguna alergia o preferencia especial que deba saber?». Un par de meseros cercanos soltaron una risa nerviosa que rápidamente transformaron en una tos fingida cuando Herrera los fulminó con la mirada. «Solo sé perfecta», me susurró el gerente. Su aliento olía a café y a miedo. «No hables de más, no sugieras nada, y recuerda que, para él, tu nombre es mesera. Tu opinión no existe. Haz exactamente lo que te pida y desaparece». Asentí sin miedo, pensando que exageraban. Había atendido a clientes groseros antes. ¿Qué tan terrible podía ser uno más? Me acomodé el chaleco negro, respiré hondo y tomé el pesado menú de cuero. Al acercarme a la mesa 7, noté cómo el ambiente a mi alrededor cambiaba. Las conversaciones que minutos antes eran alegres se apagaron poco a poco. Sentía las miradas de mis compañeros clavadas en mi espalda, como aves inquietas observando a un cordero caminar hacia el lobo. La función estaba a punto de comenzar. Alejandro Villagrán ya estaba sentado, mirando la ciudad a través de los inmensos ventanales. Imponente, con su traje azul marino perfectamente ajustado, parecía un rey sin corona. Tenía una copa de whisky medio vacía a un lado, el hielo derritiéndose lentamente. Su sola presencia creaba un campo de fuerza, una zona de silencio y tensión. «Buenas noches, señor», dije con una voz segura, aunque sentía mi corazón latir un poco más rápido de lo normal. «Bienvenido a El Espejo Dorado». Le acerco el menú. Giró la cabeza lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo. Sus ojos, de un azul helado y penetrante, me recorrieron de arriba a abajo. No era una mirada lasciva, gracias a Dios. Era algo peor. Era un examen frío, distante,
como quien evalúa un objeto inanimado para encontrarle un defecto. Guardó silencio. La tensión se alargó como un hilo a punto de romperse. Recordé la primera regla: no hacer contacto visual. Pero era demasiado tarde. Mis ojos se habían encontrado con los suyos, y no estaba dispuesta a ser la primera en apartar la mirada. Le habían enseñado que eso transmitía seguridad, y en ese momento la seguridad era lo único que tenía. Finalmente, tras una eternidad que duró apenas unos segundos, gruñó y señaló la mesa con un gesto de la barbilla. «Déjalo». Coloqué con cuidado el pesado menú de cuero frente a él. «¿Desea otro whisky mientras decide?», pregunté, intentando mantener un tono profesional. Tomó su copa, la movió con lentitud, haciendo girar el líquido ambarino, y bebió sin apartar la vista de mí. «¿Eres nueva?». «Sí, señor, mi segunda semana». «¿Ahora permiten que los principiantes atiendan esta mesa?», preguntó, su voz cargada de un desprecio que me golpeó como una bofetada. «¿Qué tan bajo ha caído este lugar?». Un calor intenso subió por mis mejillas. La humillación era pública. Sentí la ira burbujear en mi interior, pero la apagué. Recordé las cuentas médicas de mi madre y la matrícula universitaria de Irene. No podía fallar. No podía permitirme el lujo de tener dignidad. O quizás sí. «Conozco bien la carta, señor», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Le aseguro que lo único que podría resbalar esta noche será la mantequilla de su pan, si la desea». El silencio que siguió fue absoluto, total. Al otro lado de la sala, vi a Marcela, la mesera veterana, cubrirse la boca con la mano para no gritar. El señor Herrera se había quedado pálido. Los ojos de Villagrán brillaron con algo que no supe descifrar. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? ¿O era una chispa de interés? Tras unos segundos que parecieron horas, gruñó de nuevo, aunque esta vez sonó distinto, casi como un reconocimiento a regañadientes. «Filete, término medio, pero más crudo que cocido. Si veo un solo punto rosado en el centro, lo devuelvo». Su voz era un dictado. «La salsa, aparte. Y tráeme un Petrus del 82. No consultó la carta. Sabía exactamente lo que pedía. Era un reto, un movimiento calculado para intimidarme, para probarme. El vino, uno de los más caros y delicados de nuestra bodega. La carne, una orden imposible de ejecutar. «Excelente elección, señor», dije, anotando en mi libreta sin que me temblara el pulso. «Lo preparo enseguida». Caminé hacia la cocina con pasos firmes, sin mostrar ni alivio ni miedo. Al pasar junto a la barra, Marcela me detuvo, sus ojos desorbitados. «¿Estás loca?», susurró. «¿Le has contestado?». «Nadie le contesta». «No le he contestado», respondí, liberando suavemente mi brazo de su agarre. «He hecho mi trabajo». Pero mientras me adentraba en el calor y el ruido de la cocina, sabía que había hecho mucho más que eso. Había encendido una mecha, y no tenía ni idea de qué era lo que estaba a punto de explotar. La cocina de El Espejo Dorado era un universo en sí mismo. Cazuelas al fuego, órdenes gritadas, platos adornados con la precisión de un cirujano. Sin embargo, cuando llegué y canté la orden para la mesa 7, el bullicio se detuvo por unos segundos. Todos sabían que esa comanda no era una más. El chef Lorenzo, un hombretón vasco con más carácter que paciencia, frunció el ceño. «Más crudo que medio, pero sin rosado, y la salsa aparte», resopló, dejando un cuchillo sobre la tabla. «Este hombre se está burlando de mi cocina. Cada semana inventa una nueva tontería». «No son tonterías, chef», le dije con calma, mirándolo a los ojos. «Son pruebas». El chef masculló algo entre dientes sobre millonarios aburridos, pero vi en sus ojos que había aceptado el reto. Ordenó a uno de sus ayudantes traer el Petrus del 82 de la cava como si se tratara de una reliquia sagrada. Mientras tanto, en la sala, los meseros murmuraban entre sí. «Valeria, ven aquí», me llamó el señor Herrera en cuanto me vio salir. Entramos en la pequeña sala de empleados, un cuartucho sin ventanas que olía a almidón y a estrés. El ambiente era tenso. «¿Qué demonios has hecho?», preguntó Herrera, su rostro rojo de furia contenida. «Nada fuera de lo normal, señor. He atendido al cliente». «Nada fuera de lo normal», intervino Marcela, que nos había seguido y ahora estaba de brazos cruzados junto a la puerta.
Le has respondido con un chiste. Eso es como echarle carnada a un tiburón. Los observé sin alterarme. No lo he provocado. Solo he sido cortés. Él ha cuestionado mi capacidad para hacer mi trabajo y yo he respondido con respeto. Ese hombre no conoce la palabra respeto, soltó Marcela. Y lo peor, añadió Herrera, dejándose caer pesadamente en una banca, es que no se trata de un cliente cualquiera. ¿Sabes lo que puede hacer Villagrán si se siente ofendido? Negué con la cabeza. Herrera suspiró, como si se preparara para revelar un secreto terrible. Hace 2 años, un camarero llamado Tomás le sirvió una sopa. Villagrán dijo que estaba fría, aunque no lo estaba. El chico, inocentemente, le aseguró que venía directa de la olla. Fue un error, un simple error de novato. La voz de Herrera se quebró un instante. Al día siguiente, el padre de Tomás, que trabajaba en una de nuestras empresas proveedoras, fue despedido. Casualmente, la compañía había perdido un contrato muy importante con Villagrán Global. Nadie cree que fuera una coincidencia. El silencio en la pequeña sala cayó como una losa. «Es cruel, Valeria», dijo Marcela con voz grave. «Tiene el poder para arruinar vidas por un simple plato de sopa. No juega en nuestra liga». Por primera vez esa noche, un escalofrío real recorrió mi espalda. Esto era más que un cliente grosero. Era un hombre peligroso. «¿Y por qué es así?», pregunté, casi en un susurro. Marcela bajó la voz, como si temiera que las paredes oyeran. «No siempre fue un monstruo. Me han contado los más veteranos que hace años era distinto. Tenía una esposa y una hija, Isabel y la pequeña Camila. Murieron en un accidente de coche. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo. El culpable era un niño rico, con buenos abogados, y salió casi impune. Dicen que desde entonces Alejandro Villagrán cambió. Salió del tribunal siendo otra persona, alguien roto y lleno de una rabia que no sabe a dónde dirigir». Tragué saliva. Sentí el dolor ajeno como si fuera propio, recordando a mi madre y a Irene. Pensar en perderlas de esa manera me resultaba insoportable. «Entonces viene aquí cada martes a desquitarse con nosotros», dije con una amargura que no pude evitar. «Para sentir que controla algo», corrigió Herrera, su voz cansada. «No pudo controlar lo más importante de su vida, así que ahora controla los detalles más absurdos, la temperatura de la sopa, el corte de la carne, el ángulo en el que se le coloca el plato. Y nosotros lo soportamos porque sus cenas representan una parte enorme de los ingresos del restaurante». Respiré hondo, consciente de que estaba caminando sobre un alambre invisible, suspendida entre mi propia dignidad y el miedo a que ese hombre herido pudiera arruinarme la vida. Cuando el Petrus llegó a mis manos, lo llevé con una cautela casi ceremonial a la mesa 7. Lo presenté con voz neutral. «Chateau Petrus, 1982, señor». Villagrán lo observó, dio un gruñido de aprobación y esperó a que lo descorchara. Mis manos no temblaron. Realicé el ritual con la destreza que había practicado cientos de veces. Serví una pequeña muestra en su copa y aguardé, conteniendo la respiración. Él tomó la copa, la olió, la agitó suavemente y finalmente probó el vino, sus ojos cerrados por un instante. Lo saboreó lentamente, como si estuviera juzgando más que el sabor, mi pulso, mi miedo, mi capacidad para soportar la presión. Finalmente, abrió los ojos y habló. «Aceptable». Serví el resto con precisión milimétrica y me dispuse a retirarme cuando escuché su voz llamándome. «Mesera». Me detuve en seco. «Sí, señor. Tu nombre». El corazón me golpeó el pecho. Las palabras del señor Herrera resonaron en mi mente como una alarma. «Tu nombre es Mesera. Si le das tu nombre, le das un arma». Me vi en una encrucijada. Podía obedecer, ser un fantasma sin nombre y quizás estar a salvo. O podía ser yo misma, Valeria Duarte, una persona con nombre y apellido, y arriesgarme a las consecuencias. Cerré los ojos un instante. Pensé en mi madre, pensé en Irene. No podía ser un fantasma, no por ellas. Me giré despacio y lo miré de frente. «Valeria, señor. Valeria Duarte». Los ojos azules de Villagrán parecieron perforarme. Por un momento creí que iba a decir algo, a despedirme, a sentenciarme, pero tras un largo,
Larguísimo silencio. Simplemente asintió con una lentitud casi imperceptible y volvió la vista hacia la ventana. Regresé a la barra con un nudo en la garganta. Sabía que había roto la regla más importante del juego. Ahora solo quedaba esperar el golpe. Los días siguientes fueron una tortura de ansiedad. Cada vez que sonaba el teléfono, mi cuerpo se tensaba, esperando la llamada del señor Herrera para decirme que estaba despedida. Revisaba las noticias, temiendo encontrar alguna mala nueva sobre los proveedores del restaurante que pudiera estar conectada conmigo. Pero no ocurrió nada, hasta que llegó el siguiente martes. El ambiente en el Espejo Dorado era aún más tenso que la semana anterior. Ramón, el anfitrión, se acercó al señor Herrera con el rostro sombrío. «Ya está aquí. Ha pedido lo mismo de siempre. Mesa 7. Hizo una pausa, pero esta vez ha solicitado a la misma mesera, por su nombre. Todos los empleados que estaban cerca contuvieron la respiración. Villagrán no olvidaba. Había puesto sus ojos en mí. El gerente caminó hacia mí, la resignación dibujada en su expresión. «Te quiere a ti, Valeria. Prepárate. Solo haz tu trabajo y nada más». Con las manos sudorosas me alicé el delantal y me dirigí hacia la mesa. Era como caminar hacia el cadalso. Villagrán me esperaba sentado con un vaso de agua frente a él, algo completamente inusual en su rutina. Me observó sin parpadear mientras me acercaba. «Buenas noches, señor Villagrán», dije, mi voz sorprendentemente firme, aunque por dentro estaba temblando. «Duarte», respondió él, como si estuviera probando mi apellido en la lengua, y entonces, sin mirar el menú, comenzó a dictar su orden. Cada detalle era una trampa, una prueba de paciencia y precisión diseñada para hacerme fallar. Entrante, vieiras selladas, 1 minuto exacto por cada lado. Quiero las espinacas al lado, pero que no toquen las vieiras. Que quede un espacio vacío en el plato. Escribí todo con calma. Plato fuerte, confit de pato, pero no con la salsa de cerezas, es vulgar. Dile al chef que prepare una reducción de naranja y anís estrellado. Debe ser ácida, no dulce. Apreté el lápiz con fuerza, sabiendo que estaba a punto de provocar una tormenta en la cocina. Para beber, agua de botella, sin abrir. 3 rodajas de limón, ni 2, ni 4. 3, y un vaso con hielo, aparte. Yo lo mezclaré. Cada detalle era una trampa, una mina terrestre en el campo de batalla que era su mesa. Pero yo solo asentí. «Entendido, señor. Lo preparo enseguida». Regresé a la cocina y le transmití la orden a Lorenzo. El chef casi explotó. «¿Que quiere que invente una nueva salsa en mitad de la cena? Y que construya una muralla china entre las vieiras y las espinacas», gritó, agitando una espátula en el aire. «No se lo tome como algo personal, chef», le dije con calma. «Nos está poniendo a prueba a los dos. A usted y a mí, hagámoslo perfecto». El chef bufó, lanzó una mirada asesina a la comanda, pero finalmente, con un gruñido, aceptó el desafío. Vi la chispa de orgullo profesional en sus ojos. Cuando volví a la sala con la bandeja del agua, sentí todas las miradas sobre mí. Presenté la botella de agua mineral cerrada, el vaso alto con cubitos de hielo cristalino y un pequeño plato de porcelana con 3 rodajas de limón perfectamente cortadas, idénticas en grosor. Lo coloqué todo frente a él con una elegancia deliberada. Villagrán me observó como un halcón que sigue a su presa, buscando el más mínimo error. No lo encontró. Poco después, llegaron las vieiras. Estaban doradas con una precisión matemática, y las espinacas salteadas descansaban en el otro extremo del plato, separadas por un espacio vacío, como 2 continentes en un mapa de porcelana blanca. Villagrán probó una vieira, luego una hoja de espinaca, masticó con lentitud, sin emitir un solo sonido. El restaurante entero parecía contener el aire. Terminó el plato en silencio, sin una queja, pero tampoco sin un elogio. El confit de pato fue el plato decisivo. Llegó a la mesa con un aroma exquisito. La salsa de naranja y anís, una creación improvisada de Lorenzo, brillaba en una pequeña salsera de plata a un lado. Villagrán tomó una cuchara, probó una sola gota de la salsa y cerró los ojos. El salón entero se quedó helado. Cuando los abrió, su expresión era impenetrable. Murmuró una sola palabra: adecuado. En su boca, adecuado,
Era el equivalente a un premio Nobel. Apenas pude disimular una oleada de alivio que me recorrió de pies a cabeza. Al final de la cena, pidió un café negro, recién hecho. Se lo llevé minutos después. «La cuenta», ordenó. Tramité el pago y le entregué el recibo en una pequeña carpeta de cuero. Lo firmó rápidamente y se marchó sin mirar atrás, como siempre. Solo entonces, cuando su figura desapareció por la puerta, me atreví a abrir la carpeta. El corazón me dio un vuelco. La propina que había dejado casi igualaba el coste total de la cena. Era más de lo que yo ganaba en 2 semanas de trabajo. Y en la línea de la firma del recibo había 2 palabras escritas a mano. «Por las molestias». Marcela corrió a ver el papel. Otros meseros se arremolinaron a mi alrededor. Sus ojos se abrieron como platos. «No puede ser», murmuró un joven camarero. «Nunca, jamás hace eso». Guardé el recibo en el bolsillo de mi delantal. En silencio. Había sobrevivido a la segunda prueba. Pero en mi interior no sentía triunfo. Sentía una mezcla de desconcierto, curiosidad y un extraño presentimiento. Esto no había terminado. De hecho, sentía que no había hecho más que empezar. La historia de la enorme propina corrió como la pólvora en el espejo dorado. Los meseros no hablaban de otra cosa. Para muchos, era un milagro. El hombre que jamás mostraba un ápice de gratitud había dejado una recompensa digna de un rey, pero yo no lo veía como un triunfo. En mi interior sentía que no había ganado nada, solo había sobrevivido a una batalla extraña y silenciosa. Era como si me hubieran puesto a prueba en un juego que no comprendía, un juego que él mismo inventaba cada martes. Desde ese día, la rutina se estableció. Cada martes a las 7:30 en punto, el Rolls Royce negro de Alejandro Villagrán se detenía frente al restaurante y siempre pedía la misma condición, que lo atendiera Valeria. Mis compañeros me miraban con una mezcla de respeto y compasión. Me había convertido en una especie de escudo humano que absorbía la furia del millonario, liberando a los demás del tormento. Algunos, en broma, me llamaban la domadora de dragones. Al principio, lo tomé con calma. El dinero extra era una bendición. Me permitió pagar varios meses de las medicinas de mi madre y, por fin, comprarle a Irene el ordenador portátil que tanto necesitaba para la universidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que avanzaba, que no solo sobrevivía, pero cada encuentro con Villagrán era una nueva guerra psicológica. Una semana, exigió que le cambiaran el vaso de agua cada vez que estuviera medio vacío. La siguiente, se quejó de que el aroma de las flores en el vestíbulo interfería con el portbouquet de su vino, obligando a Ramón a retirar un enorme jarrón lleno de lirios. En otra ocasión, devolvió un cordero porque, según él, el ángulo en el que lo habían colocado en el plato era ofensivo para la vista. Yo no me quebraba. Anotaba todo. Transmitía las órdenes al chef Lorenzo, soportaba sus quejas en silencio y mantenía una calma imperturbable. Poco a poco, me volví una experta en descifrar sus indirectas. La luz es agresiva, significaba que quería que bajaran un poco la intensidad de los focos. El ambiente es ruidoso, significaba que una conversación, incluso a varios metros de distancia, lo estaba molestando. Entre nosotros se formó un extraño acuerdo tácito. Él me ponía a prueba con caprichos absurdos y yo respondía con un profesionalismo inquebrantable. A cambio, él dejaba propinas enormes, casi ridículas, como si estuviera comprando el derecho a atormentarme. Para el resto del personal, yo era una heroína. Para mí, era una mezcla de bendición y condena. El dinero me salvaba, pero la presión me consumía lentamente. Una noche de otoño, la lluvia golpeaba los ventanales, borrando las luces de Madrid en manchas brillantes. El restaurante estaba más silencioso de lo normal. Alejandro cenaba solo, como siempre, mirando fijamente la ciudad difusa tras el cristal. Lo atendí con la misma serenidad de siempre. Le serví el filete con precisión, el vino a la temperatura exacta. Nada parecía fuera de lugar, hasta que mi teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Me disculpé discretamente, me retiré a un rincón apartado y contesté en voz baja. «Irene, ¿qué pasa? ¿Está mamá bien?» Al otro lado, la voz de mi hermana sonaba quebrada por el llanto. «Está igual, Valeria, y ese es el problema.
Acabo de recibir el presupuesto del nuevo tratamiento que recomienda el especialista. Cuesta más de lo que ganas en un año. 40.000 euros solo la primera ronda, y el seguro lo ha rechazado. Dicen que es experimental. Me quedé helada. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. 40.000, repetí en un susurro, sintiendo que me faltaba el aire. Irene sollozaba. Mamá está tan ilusionada, piensa que esta vez de verdad puede mejorar. No puedo decirle lo que cuesta. Se le rompería el corazón. ¿Qué vamos a hacer, Valeria? Apreté los ojos con fuerza, conteniendo mis propias lágrimas. No te preocupes. Lo resolveremos, como siempre. Buscaré más turnos, pediré un préstamo, algo se me ocurrirá. Pero no le digas nada a mamá. Déjala tener esa esperanza. Colgué, con las manos temblorosas. Respiré hondo para recomponerme y me sequé una lágrima rebelde antes de volver a la sala. Cuando levanté la vista, mi corazón se detuvo. A pocos metros, cerca del pasillo que llevaba a los baños, estaba Alejandro Villagrán. No me miraba, pero su postura rígida, inmóvil, lo delataba. Lo había escuchado todo. Sentí un nudo de pánico en la garganta. Me preparé para lo peor. Una crítica cruel por atender asuntos personales en horario laboral, un comentario sarcástico sobre mis problemas. Pero él no dijo nada. Se dio la vuelta y regresó a su mesa como si no hubiera pasado nada. El resto de la velada fue inquietante. Apenas habló. Cenó en un silencio profundo, dejó otra propina generosa y se marchó. Me quedé con el alma en vilo. ¿Qué haría con lo que había escuchado? ¿Usaría mi vulnerabilidad en mi contra? La sola idea me aterraba. 2 días después, mientras estaba en mi pequeño apartamento revisando una pila de facturas que no dejaban de crecer, sonó mi teléfono. Un número desconocido. «¿Señorita Duarte?», preguntó una voz femenina, seria y cordial. «Sí, soy yo. Mi nombre es Laura Benítez, soy abogada de un despacho en el centro. Hemos recibido información sobre la situación médica de su madre. Un benefactor anónimo nos ha contratado para que revisemos su caso y le brindemos asesoría legal gratuita». Abrí los ojos de par en par. ¿Un benefactor? ¿Quién? Prefiere mantenerse en el anonimato. Solo nos pidió que nos aseguráramos de que su familia tenga la mejor defensa posible contra la compañía de seguros. Casi dejé caer el teléfono. No había ninguna duda. Alguien muy poderoso estaba detrás de aquello, y solo una persona podía haber escuchado mi conversación desesperada aquella noche en el restaurante. El martes siguiente, le serví la cena como siempre, pero con el corazón latiendo como un tambor. Cada gesto, cada palabra, se sentía diferente. Cuando le llevé el café, Alejandro me miró con una seriedad inusual. «En este mundo, Duarte, el sistema está hecho para aplastar al más débil. Los papeles y las reglas son un laberinto diseñado para que uno se rinda antes de encontrar la salida». Hizo una pausa y sus ojos azules, por primera vez, no parecían fríos, sino profundos. Se encontraron con los míos. Cuando alguien te ofrece un buen consejo o una buena ayuda, serías una tonta si no la tomas. No dijo más. Se levantó, dejó la cuenta pagada y se fue. Me quedé de pie, en medio del salón, con el alma temblando. Ya no había dudas. Alejandro Villagrán, el hombre que parecía disfrutar humillando a todos, el monstruo al que todos temían, había sido quien me había tendido esa mano invisible. El descubrimiento me removió por dentro. Durante días no podía dejar de pensar en ello. El hombre que todos describían como cruel y despiadado había movido influencias y dinero para darle a mi madre una oportunidad. No lo entendía. Era como mirar una moneda con dos caras. El tirano que hacía temblar a los meseros por el ángulo de un plato y el benefactor secreto que luchaba contra las injusticias del sistema. Movida por una curiosidad que era más fuerte que el miedo, comencé a investigar. En mis ratos libres, usé el portátil de Irene para buscar información sobre él. Encontré los artículos de negocios que lo describían como un empresario implacable. Encontré las notas de las revistas de chismes que lo pintaban como un hombre solitario, marcado por la tragedia. Pero lo que más me llamó la atención fueron los rastros que casi nadie había notado. Un blog legal mencionaba un antiguo proyecto de ley llamado Ley Isabel y Camila,
que buscaba endurecer las penas para los conductores ebrios. El artículo señalaba que la iniciativa había sido impulsada por una pequeña organización financiada por un donante anónimo, los nombres de su esposa e hija. Sentí un nudo en el estómago. Seguí investigando y encontré registros de becas universitarias para estudiantes de derecho, todas financiadas por un donante misterioso. Descubrí aportes millonarios a fundaciones que ofrecían defensa legal gratuita a familias en lucha contra grandes corporaciones y aseguradoras. Era él, era evidente. Alejandro Villagrán había estado librando una batalla silenciosa y solitaria contra las mismas injusticias que lo habían destrozado. No pude evitar pensar en la inmensa paradoja. En el restaurante, Alejandro era un hombre insoportable que controlaba hasta el mínimo detalle de su comida, pero en secreto estaba ayudando a personas anónimas a luchar contra el abandono de un sistema que él conocía demasiado bien. El martes siguiente, me acerqué a su mesa con otro ánimo. Lo miré de una forma diferente. Ya no veía solo al cliente temido, sino a un hombre con cicatrices profundas, invisibles para los demás. Alejandro empezó a dar su lista habitual de exigencias, pero yo escuchaba de otra manera. Ya no eran simples caprichos, eran un intento desesperado de aferrarse al control de algo, de cualquier cosa, en un mundo que le había arrebatado lo que más amaba. Cuando terminé de servirle el té que había pedido, me quedé un instante de pie junto a su mesa. Luego hablé, mi voz suave pero firme. Señor Villagrán, el otro día leí sobre ciertos grupos de abogados que defienden a familias contra las grandes aseguradoras. Gente que trabaja sin esperar reconocimiento, solo para hacer lo correcto. Me parece admirable que existan personas así. Alejandro se quedó inmóvil. Su mano que sostenía la taza se detuvo en el aire. Me miró fijamente, sorprendido por esa interrupción a nuestro ritual silencioso. Es admirable, continué sin apartar la vista, cuando alguien lucha por los demás sin esperar nada a cambio. Hubo un silencio denso. Por primera vez, sentí que Alejandro no me estaba evaluando ni poniendo a prueba. Me estaba escuchando. Sus ojos, habitualmente fríos, mostraron un destello de vulnerabilidad que duró apenas un segundo. Carraspeó y dejó la taza sobre el platillo. Las vieiras, dijo finalmente, su voz un poco ronca. Hoy las comeré como el chef decida prepararlas. Asentí con una leve sonrisa. Era una rendición simbólica, un mensaje claro entre nosotros. Las pruebas habían terminado. Desde esa noche, algo fundamental cambió. Las cenas dejaron de ser campos de batalla. Alejandro ya no pedía caprichos imposibles ni jugaba con exigencias absurdas. En lugar de eso, comenzó a preguntarme mi opinión sobre vinos y platos. Y para sorpresa de todos en el restaurante, a veces incluso seguía mis recomendaciones. Mis compañeros no podían creerlo. El dragón había bajado las garras, y todo gracias a la joven que había tenido el valor de no temerle. El cambio se hizo aún más evidente cuando, semanas después, la abogada Laura Benítez consiguió una victoria legal impresionante contra la aseguradora. La empresa fue obligada a cubrir íntegramente el tratamiento experimental de mi madre. Por primera vez en mucho tiempo, mi familia y yo vimos una luz de esperanza real al final del túnel. Esa noche, mientras le servía el café a Alejandro, decidí hablar sin rodeos. Señor Villagrán, sé que fue usted. Mi voz temblaba un poco, pero mis ojos se mantuvieron firmes. Sé que fue usted quien movió todo para ayudar a mi madre. Él no lo negó. Solo me observó en silencio desde el otro lado de la mesa. Finalmente dijo, el resultado ha sido favorable. Ha sido más que eso. Le ha devuelto la esperanza a mi familia. Nos ha cambiado la vida. Apenas podía contener la emoción. No tengo palabras para agradecerle. Alejandro apoyó los codos en la mesa y juntó las manos. No tienes que agradecerme nada, Duarte. El sistema te falló. Yo solo he equilibrado un poco la balanza. No es solo eso, repliqué con suavidad. He investigado. Sé lo de la ley, las becas, las fundaciones. Usted no es el monstruo que todos creen que es. Un gesto de dolor cruzó fugazmente por su rostro. Ese monstruo me protege, Duarte. Me mantiene lejos de un mundo que ya no quiero tener cerca. Después de perderlas, su voz se quebró un instante, pero se recompuso.
Controlar lo mínimo, lo más absurdo, me hace sentir que el caos no ha ganado del todo. Apoyé la bandeja contra mi pecho. Yo no veo a un monstruo, veo a un hombre que ha sufrido lo inimaginable, pero que aún encuentra la forma de ayudar a otros en silencio. Y ese hombre ha salvado a mi madre. Por primera vez desde que lo conocía, vi a Alejandro Villagrán sonreír. No fue una mueca irónica ni un gesto de superioridad. Fue una sonrisa tenue, casi olvidada, que le suavizó las facciones y le devolvió por un instante una luz a los ojos. «Eres la primera persona en mucho tiempo que no me ha tenido miedo», dijo en voz baja. «No viste a un villano, viste a un hombre grosero y le plantaste cara». Hizo una pausa y luego me miró con una seriedad renovada. «Tengo una propuesta para ti, Valeria». Que usara mi nombre de pila me sorprendió tanto como la propuesta que vino a continuación. «Estoy formando la Fundación Villagrán para unificar todas estas iniciativas bajo una misma estructura. Necesito a alguien con integridad al frente, alguien que no se doblegue ante la presión, que entienda lo que está en juego. Quiero que seas su directora ejecutiva». Me quedé muda. Apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. Yo, de mesera a directora de una fundación filantrópica, era un salto imposible, un sueño que ni siquiera me había atrevido a tener. Miré a mi alrededor, las mesas elegantes, los candelabros brillantes, el escenario donde había sentido tanto miedo y donde, ahora, encontraba una esperanza abrumadora. «Sí», respondí, mi voz clara y decidida. «Acepto». Era un nuevo comienzo. Para él, un paso para salir de las sombras. Para mí, una oportunidad de cambiar vidas, así como la mía había cambiado. Aceptar la propuesta fue como dar un salto al vacío. Pasé de un mundo de bandejas y manteles a uno de informes, presupuestos y decisiones que afectaban a cientos de familias. Alejandro me instaló en una oficina discreta, en un edificio elegante del centro de Madrid, y me presentó a un pequeño equipo de abogados y asistentes que hasta entonces trabajaban de manera dispersa. «Ellos son tu equipo», me dijo. «Necesitan una dirección clara, alguien que organice el caos». «Ese alguien eres tú», sentí vértigo. Nunca había dirigido nada parecido. Pero pensé en mi madre, que gracias a él había comenzado su tratamiento y mostraba signos de mejoría. Pensé en Irene, que estudiaba sin preocupaciones gracias a mi nuevo sueldo. No podía fallar. Poco a poco, fui descubriendo que el corazón de la fundación era inmenso. Había programas de becas para estudiantes de bajos recursos, financiamiento para clínicas comunitarias y el buque insignia, las ayudas legales para familias en pleitos contra grandes corporaciones. Todo seguía el mismo patrón. Los fondos venían de una fuente anónima. «¿Por qué esconderlo?», le pregunté una tarde. «Podrías ser reconocido por todo esto». Alejandro miraba por la ventana. «Porque no lo hago para limpiar mi imagen, Valeria. Lo hago porque sé lo que es perderlo todo mientras el sistema se ríe en tu cara. El reconocimiento no me devolverá a mi familia». Cada vez entendía más a ese hombre complejo. Pero dirigir la fundación era un desafío constante. Me desvelaba leyendo cada caso, sintiendo el peso de esas vidas en mis hombros. Mientras tanto, en el espejo dorado, nuestra relación también había cambiado. Alejandro seguía yendo cada martes, pero ahora su actitud era distinta. A veces incluso saludaba con un leve gesto de cabeza a Ramón o hacía comentarios cordiales al chef Lorenzo. Mis antiguos compañeros no daban crédito. Un martes en particular, después de cenar, se quedó sentado, pensativo. Cuando me acerqué, habló con una voz más suave de lo normal. «Duarte, dime algo. ¿Crees que la gente puede cambiar de verdad?». Lo miré, sorprendida por su vulnerabilidad. «Creo que sí, señor. Todos tenemos la capacidad de cambiar si encontramos una razón lo suficientemente fuerte». Guardó silencio unos segundos y luego asintió. «Tal vez tengas razón». Esa misma noche, al salir del restaurante, no se fue directo a su coche. Caminó bajo una llovizna fina, sin paraguas, como si necesitara sentir el mundo de nuevo, como si estuviera reaprendiendo a vivir en él. El paso del tiempo hizo que la rutina de los martes se transformara en algo completamente distinto. Lo que antes era un espectáculo de miedo, ahora era casi un ritual de calma y confianza. Alejandro llegaba puntual.
Saludaba con un leve movimiento de cabeza y se sentaba en su mesa de siempre. Yo lo atendía, pero ya no como su mesera, sino como su directora ejecutiva y, de alguna manera, su confidente. Hablábamos de los casos de la fundación, de los progresos de los becados, de las próximas batallas legales. El personal del restaurante lo notaba. «Es increíble», me dijo Ramón una noche. «Ahora entra y ya no siento que me falte el aire. Parece otro hombre». Marcela, con su tono directo, agregó: «Todo gracias a ti, Valeria. Si no fuera porque lo he visto con mis propios ojos, juraría que es otro cliente». Sonreí con humildad, pero en el fondo sabía que había algo más profundo. Alejandro no había cambiado solo por mí. Había cambiado porque, a través de la fundación, había encontrado una manera de transformar su dolor en un propósito. La Fundación Villagrán seguía creciendo. Cada caso ganado, cada beca otorgada, cada familia apoyada, reforzaba la misión del proyecto. Los empleados trabajaban con una pasión contagiosa, inspirados por mi firmeza y, aunque no lo supieran, por el corazón oculto de Alejandro. Un día, mientras revisábamos unos informes en la oficina, me atreví a preguntar lo que llevaba tiempo guardando. «Señor Villagrán, Alejandro, ¿nunca ha pensado en rehacer su vida?». Me miró, sorprendido. «¿Rehacerla? ¿Cómo?». «Ya sabe, casarse de nuevo, formar otra familia, abrirse a algo distinto». Bajó la mirada. Sus manos, siempre fuertes y seguras en los negocios, temblaron apenas sobre el escritorio. Después de perder a Isabel y a Camila, no volví a permitirme sentir nada. El dolor me hizo levantar muros tan altos que ya no sé cómo bajarlos. Lo escuché en silencio. No intenté dar un discurso de consuelo. Solo lo dejé hablar. «Pero», añadió con una voz más baja, casi un susurro, «desde que empezaste a trabajar conmigo, esos muros ya no parecen tan firmes». Las palabras me sorprendieron y me conmovieron. No dije nada, solo asentí con respeto y comprensión. Ese mismo mes, la Fundación celebró su primer gran logro público. Una familia ganó una demanda histórica contra una aseguradora que se negaba a cubrir un tratamiento vital para su hijo. Los medios de comunicación hablaron del caso, mencionando a la Fundación Villagrán y a su joven y prometedora directora. Por primera vez, Alejandro asistió en persona a un evento fuera de la oficina. No habló con periodistas ni buscó las cámaras. Se sentó en un rincón y me observó mientras yo dirigía la conferencia de prensa. Al terminar, cuando los reporteros se marcharon, se acercó. «Lo has hecho bien, Valeria», dijo con una seriedad que escondía un profundo orgullo. «Gracias, Alejandro, pero todo esto es suyo. Yo solo lo represento». «No», replicó él, «esto es tuyo. Yo solo puse los recursos, la fuerza, la integridad. Esa eres tú». Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. La historia de la mesera que enfrentó al multimillonario se convirtió en una leyenda dentro de El Espejo Dorado. Pero más allá de esas paredes, se transformó en un ejemplo de cómo la empatía y el valor pueden cambiar vidas. Yo encontré un propósito que jamás había imaginado. Alejandro, en cambio, descubrió que aún quedaba en él un resquicio de humanidad capaz de sanar, aunque fuera lentamente. Una noche, meses después, me llevó de vuelta al restaurante. Nos sentamos en la mesa 7, la misma donde todo había comenzado. «Nunca olvidaré cómo empezó todo aquí», le dije. Yo temblaba por dentro, pero no quise bajar la mirada. Alejandro soltó una leve risa, y yo estaba listo para destruirte con una sola palabra. «Pero fuiste tú la que me destruiste a mí, en el buen sentido». «No lo hice sola», le respondí. «Usted también eligió cambiar». Me miró, y esta vez, en sus ojos azules, no había frialdad, sino un brillo cálido, lleno de gratitud. Ya no éramos la mesera y el cliente temido. Éramos dos sobrevivientes que, al encontrarse en el lugar más inesperado, habían logrado rescatarse mutuamente.